Y bueno, y luego, antes del cierre, le pondremos, desde aquí le pondremos voz por núcleos temáticos, de repente, a todas las consultas que ustedes, o todas las resonancias y demás que ustedes hayan planteado. Por supuesto, como también tenemos sus datos, nos van a estar actualizando su email y demás, ante cuestiones particulares, específicas, también luego podemos establecer contacto personal, privado, para poder ayudarles y estar en lo que haga falta, ¿sí? Así que bienvenida, Gaby, aquí estamos, deseando escucharte. Muchas gracias y gracias a todos, muy contentas con la acogida. Estamos ya casi 40 personas en esta conversación, así que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes, poder hablarles de algunas tendencias que queremos compartirles, producto de la práctica diaria que tenemos con nuestros clientes en varios países de América Latina, pero por supuesto en el Uruguay. Creo que la intención de este momento en el que vivimos el mundo alrededor del COVID, pues nos da la oportunidad de tener esta facilidad de comunicarnos digitalmente, estando todos hoy tan adaptados a esta nueva realidad, y creo que el espacio se suma para poder transmitirles información interesante. Empiezo ya, estaba terminando de admitir a algunas personas, y con eso completamos, les decía, 40 personas conectadas el día de hoy. Les voy a compartir mi pantallita para que podamos iniciar esta conversación, siendo las 9:06 acá en México y en Montevideo las 11:06 de la mañana. Por favor, háganme saber apenas se vea la pantalla. Pues siéntanse también libres de hacer consultas, de solicitar aclaraciones en el camino conforme vamos hablando, y pues permítanme, ahora sí, listísimos. Estamos. ¿Se ve? Ahí se ve. Perfecto, ok. Bueno, pues como les decía Ceci, GAM Consultores es nuestro partner en Uruguay desde hace un poquito más de 3 años, con quienes hemos también estado trabajando en procesos de transformación digital, específicamente en gestión humana y atracción de talentos, pues, y tenemos lindos desafíos alrededor de los clientes que tenemos localmente, y hemos podido aprender muchas cosas, así como también trasladarles esta información alrededor de todas las experiencias y buenas prácticas de nuestros clientes en la región. Antes de empezar, Andrés, no te olvides de ayudarme a seguir aceptando. Veo que se siguen sumando personas en nuestra presentación. Pues un poco contarles, mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy ecuatoriana y he tenido la oportunidad de trabajar en evaluar.com hace un poquito más de 8 años, y a través de esta experiencia he vivido junto a la compañía la apertura de varias operaciones, entre esas Chile, por supuesto Uruguay, Perú, Bolivia y México, donde radico hace un poquito más de 2 años, ¿no? Y claramente esta experiencia me ha permitido compartir con clientes de diferentes industrias, de diferentes realidades, pues cuál es su necesidad alrededor de la transformación digital y de la incorporación de tecnología para mejorar procesos de recursos humanos. Antes de empezar, creo que es importante compartirles una encuesta pequeñita que preparamos que nos permite un poco inducir alrededor del tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo funciona esto? Pues en pantalla les voy a compartir la encuesta. Ustedes van a poder interactuar con la misma, elegir sus opciones de respuesta y inmediatamente nos va a mostrar un resultado que vamos a mirarlo entre todos. Además, esto nos va a permitir pues un poquito enfocar esos temas tan relevantes que preparamos para ustedes, alineados a la realidad de su país, de su mercado y de sus candidatos, ¿sí? Tengo personas en sala de espera también todavía, así que igual voy compartiéndoles ya la encuesta. Perfecto. Ahí pueden ya ver la encuesta, son 5 preguntitas, nos tomemos un minutito para poder contestarlas. Tienen ustedes la libertad de ir respondiendo y yo puedo ver cómo va avanzando las votaciones alrededor, y cuando ya vea el 100%, pues les comparto los resultados. Tenemos un minutito para esta interacción. Perfecto, sigue subiendo el número de votaciones.
Y estamos ya con 45 personas en nuestra charla. Muy bien, ya estamos con el 81% de los invitados han votado. Unos minutitos más. Unos segundos más y podemos terminar la encuesta. Pues estas preguntas nos llevan alrededor de los temas que vamos a desarrollar. La charla está pensada para alrededor de 40-45 minutos. Luego abriremos un espacio de preguntas, así que estamos muy bien. 91% de votos. Muy bien, tenemos más personas votando aún. Perfecto. La intención, les decía, es un poco de conocer y desarrollar los temas alrededor de estas preguntas que les hemos planteado. Perfecto. 30 segundos más y cerramos la encuesta. 94% de votos. Vamos cerca. Muy bien. Cerramos la encuesta. Perfecto. Voy a compartirles los resultados. Pues aquí un poco lo que nos dice esta encuesta alrededor de la primera pregunta es que el 56% de nosotros conocemos las habilidades o competencias que requieren las nuevas contrataciones y un 44% no. Es decir, que va a ser interesante para todos conocer no solamente cuáles son estas competencias, sino la necesidad que tenemos como compañía, como líderes de compañías y como líderes de recursos humanos de atender nuevas habilidades alrededor de la situación que vive el mundo, pero también de las exigencias que tenemos alrededor de varios temas, ¿no? Sobre las estrategias de marca empleadora, también vemos que hay una necesidad de tocar el tema. Estamos considerando algo alrededor de esta importante contenido, alrededor de la presencia de las compañías en redes sociales, su impacto, tendencias. También hemos preparado algo para compartirles sobre este tema, alrededor del tema de tener herramientas que les permitan evaluar competencias laborales. También vemos que hay un buen porcentaje de los participantes que sí cuentan con estas herramientas. Vamos a reforzar entonces las nuevas competencias que se pueden medir y bueno, y también vemos que están con nosotros muchos agentes de cambio, que es como le llamamos a los equipos de recursos humanos que se preocupan por transformarse digitalmente, así que va a ser muy interesante lo que les podamos mostrar. Perfecto. Voy a dejar de compartir la encuesta. De todas maneras, si ustedes quieren hoy, más tarde, poder ver algo adicional, pues van a poder hacerlo en esta plática. Perfecto. Estoy admitiendo 11 personas más a la charla y seguimos avanzando en la presentación. Bueno, les contaba un poquito alrededor de esta experiencia que traigo de que definitivamente podemos compartirles temas relevantes y buenas prácticas de nuestros clientes en el Uruguay y en la región. Sin embargo, sí tenemos que alinear sobre los desafíos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y definitivamente las preocupaciones y desafíos en Uruguay son similares en los diferentes países. Claramente los números, el tamaño del mercado son distintos, pero los temas que como latinoamericanos vivimos son muy similares, ¿no? Así que quiero topar principalmente dos aspectos muy macro alrededor de esta temática. Primero, es evidente que como latinoamericanos tenemos una necesidad de filtrar y encontrar talentos de manera constante, y esto se evidencia y se siente de manera aguda en América Latina por algunas razones. Hoy vamos a hablar principalmente de dos de estas razones principales que están alrededor de por qué es tan difícil encontrar talentos. Una es que definitivamente tenemos tasas
desproporcionadamente altas de desempleo y subempleo en América Latina, lo que hace que cada vez que nosotros salimos a buscar candidatos, a traer talentos, pues recibamos muchísimas personas postuladas a nuestras vacantes. Hoy, además, tenemos que sumar el impacto del COVID en América Latina y en nuestros países. Sé que el Uruguay ventajosamente ha tenido suerte, no ha tenido el impacto que tenemos en otras operaciones, pero definitivamente es algo que nos está pegando como región, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, se perderán cerca de 14 millones de empleos en América Latina. En el Uruguay específicamente, hoy se recibe entre 300 y 800 postulaciones a cada vacante. Imagínense, obviamente, el trabajo operativo que esto genera para quienes están en la linda tarea de ayudar a incorporar talentos a las compañías. A esto tenemos que sumar otro tema que es relevante. Se habla mucho, pero realmente yo les quiero profundizar alrededor de el tema de las generaciones y su impacto en la rotación de personal y obviamente en la manera en la que nos exige acelerar nuestro proceso de transformación digital. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a enfrentar esto como empresas, no? Profundicemos un poquito a qué me refiero con esto de las generaciones. La salida de los baby boomers, que ustedes saben ya están empezando a jubilarse, nos trae retos como compañías porque se producen cambios culturales, cambios en las estrategias de capacitación, perdemos know-how y perdemos también de alguna manera compromiso. Para que se den una idea de qué estamos hablando, en América Latina, 1 de cada 10 empleados corresponde a esta generación. Por otro lado, tenemos a los millennials, ¿no? Que han sido la generación que nos enfrentó a este discurso del trabajo con sentido, del querer vivir varias experiencias, que también además tienen una rotación constante porque se cambian de trabajo en esta necesidad de vivir estas experiencias de entre 1 a 2 años de su permanencia. América Latina tiene 108 millones de jóvenes, los cuales la mitad ya está en nuestra fuerza laboral y está representada principalmente por millennials. Y por último, este año 2020 era el año en que se incorporaban los primeros colaboradores de la generación Z. Son 100% digitales, nativos digitales, y esto significa sin lugar a dudas que nos trae un reto importantísimo alrededor de cómo vamos a interactuar con ellos. ¿Qué esperan ellos de nosotros como compañías? Definitivamente la generación Z no se va a adaptar a nuestros procesos de trabajo tradicionales, de papel, de una serie de correos, de formularios. Entonces tenemos que buscar una manera de sacar lo mejor de estas generaciones en nuestra compañía, en la mayor de su productividad para poder llevarlos a acompañarnos en un proceso de éxito como empresas, ¿no? Es así que esto en conjunto, por un lado, lo que tenemos alrededor del desempleo, alrededor del COVID, alrededor de este impacto generacional que estamos viviendo, pues nos trae un reto como áreas de recursos humanos que no podemos dejar de entender. Y el reto es que, y esto va a ser una exigencia también de nuestros líderes, de nuestros gerentes generales, ¿no? Es replantear la forma en la que las áreas de recursos humanos nos convertimos en una pieza clave en un proceso de, primero, recuperación económica, a pesar de que, insisto, entiendo que el Uruguay ha vivido una tasa de contagios mucho más baja, pues definitivamente el golpe económico que vivimos todos los países termina perjudicando a todas las nacionalidades. Entonces, recursos humanos tiene que ayudar a las compañías a intervenir en este proceso de recuperación económica y de transformación digital que se requiere. Pero alrededor de qué va esto, ¿no? Y esto es un poco lo siguiente que les quiero explicar. Cuando hablamos de transformación digital y de que recursos humanos se convierte en una área clave alrededor de estos temas, pues definitivamente tenemos que entender alrededor de qué va la conversación. Y esto un poco lo hemos obtenido alrededor de las conversaciones que tuvimos con nuestros clientes, cuando empezó un poco el tema de la pandemia, pero en general, alrededor de todos los proyectos de implementación que trabajamos, pues recopilamos objetivos específicos de cada proyecto y podemos decirles que al iniciar la pandemia hubo un cambio drástico de cuál era el rol de recursos humanos, ¿no? Definitivamente, si había aún empresas que tenían áreas de recursos humanos muy operativas dedicadas al trabajo operativo, a nómina y demás, la pandemia hizo un cambio importante alrededor de esto. Primero,
¿Por qué? Porque tenemos que repensar alrededor del trabajo, ¿no? Si vamos a definir nuevas formas de trabajar, si vamos a regresar a trabajar como antes. La realidad es que no creemos que esto sea así. Definitivamente hubo un cambio, hay una expectativa distinta de nuestros colaboradores y hay una necesidad legítima de distanciamiento social por fuera, insisto, de que en el Uruguay ventajosamente no tienen la tasa de contagios que tenemos los demás. Alrededor de las herramientas, ¿no? La pregunta que hacemos es si las herramientas que tenemos nos dan esa agilidad que necesitamos o si vamos a tener que empezar a digitalizar procesos. Las empresas por lo general empiezan a transformarse digitalmente en las áreas core de negocio, sin embargo, hoy vamos a tener que ver a todas las áreas de la compañía transformadas digitalmente. Alrededor de los colaboradores, ha sido evidente que el momento en que incorporamos el trabajo a distancia, el home office y las nuevas prácticas que tuvimos que hacerlo de manera tan rápida en estos meses, pues nos vimos con una evidencia de que nuestros equipos y nuestros líderes necesitan desarrollar habilidades, definitivamente. Así que, pues, eso es algo que como recursos humanos somos responsables y tenemos que empezar, o ya empezamos a hacer cambios importantes. Y sobre el lugar de trabajo, ¿no? Trabajar desde casa, cómo se maneja, cómo hacemos compatible la vida laboral con la vida personal. De hecho, con Ceci veíamos un artículo, preparándonos para el día de hoy, veíamos un artículo que lanzó el diario El País el fin de semana pasado alrededor de la experiencia de los uruguayos en relación al trabajo a distancia. Y había temas interesantes, o sea, no fue del todo aceptado para todas las personas. Se generaron una serie de retos alrededor del proceso, alrededor de las compañías, de los líderes, y definitivamente es algo que como recursos humanos vamos a tener que empezar a mapear, a mejorar, ¿no? Así que esto me lleva a desarrollar el primer tema, que es los colaboradores versus las habilidades. Sé que nuestro llamado fue mucho de transformación digital, pero no podemos hablar de transformación digital únicamente como el requerimiento de incorporar tecnología o de hablar de sistemas, porque los sistemas y la tecnología nos tienen que ayudar a desarrollar, a diagnosticar, evidenciar competencias y habilidades de nuestros colaboradores, y por eso creemos que esta es uno de los temas relevantes que debemos iniciar en la presentación. Podemos decir alrededor de los colaboradores y las habilidades? Pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de recibir un informe que hace Deloitte sobre tendencias globales en capital humano. Deloitte lo hace anualmente y lo hace en todos los países. Así que en este proceso digamos, de encuesta que hizo Deloitte, arrojó datos bien interesantes para el Uruguay, que quiero usarlos como insumos porque ratifican este discurso que tenemos como compañía sobre la necesidad de evidenciar nuevas competencias y de desarrollar nuevas habilidades de nuestros equipos. El discurso decía que tal como ocurre en estos procesos de transformación, se requieren algunos cambios significativos. Los encuestados uruguayos, a través obviamente de este espacio, identificaron 4 grandes desafíos alrededor de lo que tiene que enfrentar el área de recursos humanos, que fueron: el primero, decía que un 45% de los encuestados considera que es necesario aumentar habilidades, competencias, capacidades, es decir, promover una mentalidad de transformación digital. El segundo desafío que aparece en esta encuesta es que el 42% de los encuestados considera que es necesario mejorar el nivel de los líderes de recursos humanos, orientándolos hacia generar valor y volverse un poco más estratégicos y menos involucrados en la operación, ¿no? Por otro lado, en esta misma encuesta, que está obviamente disponible para su consulta, hablaba de que un 39% de los encuestados uruguayos considera que va a tener que cambiar el diseño estructural organizacional para recursos humanos de manera que pueda promover un trabajo más ágil y trabajar por objetivos basado en objetivos, decía. Por último, hablaba de que un gran porcentaje, que era el 33% de los encuestados, decía que se necesita aumentar la eficiencia del equipo a través de herramientas de automatización. Entonces, al final, las empresas que estamos trabajando con áreas de recursos humanos y apoyando en temas de transformación digital, y los mismos líderes han definido estos desafíos alrededor de lo que vamos a conversar hoy.
Por esto no podemos dejar de decir que el primer paso alrededor de un proceso de transformación digital es tener líderes que tengan la capacidad de transformarse digitalmente, ¿no? De apoyar estos procesos. Por eso queremos que ustedes, a través de esta pantalla que les estoy mostrando ahora, ustedes sabrán identificar y reconocer hacia dónde va la balanza de sus líderes en sus compañías. Es decir, sus compañías tienen más líderes tradicionales o más líderes transformacionales. ¿Qué es un líder transformacional? Es un líder abierto al cambio, es un líder tecnológico, es un líder que de alguna manera rechaza las tareas operativas, y si ustedes se enfrentan a líderes de este estilo, pues seamos más abiertos sin permitirles hacer estos cambios, son más ágiles, están definitivamente menos orientados a las recompensas monetarias y más orientados al cumplimiento colectivo, no hablan únicamente del éxito que han obtenido como individuos, sino como equipos de trabajo. Además, estos líderes son personas que tienen una capacidad de implementar cambios a corto plazo, y son cambios de alto impacto. Por demás decirles que son empáticos, que quiere decir que están siempre del lado de sus equipos, entendiendo las preocupaciones y ayudándolos en este proceso de cambios, y no solamente de su propio equipo, sino también de las otras áreas, lo cual es relevante cuando tenemos que tener líderes que en conjunto transformen a nuestras compañías, transformen sus procesos o hagan sus procesos de transformación digital, y eso significa que promueven el consenso. Ustedes sabrán juzgar qué sienten que sucede hoy en sus compañías, y si no es así, pues hay maneras, obviamente, de llevar este proceso de transformación y de identificar en qué nivel está el liderazgo transformacional de sus equipos. De hecho, nosotros vamos a profundizar en esto más adelante para que ustedes puedan tener la oportunidad de identificar a qué nivel van sus líderes en temas de transformar, qué tan aptos para una transformación son. Por otro lado, está seguido de esto, un tema cultural. Las transformaciones digitales definitivamente tienen que ver con la cultura de la compañía. No podemos pensar que simplemente por una directriz de el dueño, el gerente o un líder de un área, la transformación digital es exitosa. Esto impacta en la compañía, y lo que nosotros podemos hacer como una recomendación es que definitivamente nos tenemos que olvidar del fit cultural, ¿no? Pero tenemos que migrar hacia un tema que se llama el Cultural Impact, porque toda persona que contratamos puede impactar profundamente en nuestra cultura. Tenemos que considerar el potencial de un candidato para impactar en la cultura y en el negocio. Está demostrado definitivamente que la diversidad entre los líderes beneficia directamente el valor de nuestras empresas, digamos, el posicionamiento de nuestras empresas en el mercado. Y para que ustedes puedan cultivar equipos diversos, tienen que obviamente sopesar en esta medida la experiencia que traen. Entonces, promover la innovación, diferentes experiencias, que los nuevos colaboradores vengan de diferentes industrias, que traigan nuevos procesos, promover que hayan diferencias culturales, socioeconómicas, nacionalidades, ¿no? Y definitivamente muchos líderes cometen el error de contratar personas exactamente iguales a las que ya tienen en su equipo, y eso va a frenar la capacidad de innovación que tenemos. Así que por eso uno de nuestros mensajes alrededor de la transformación es que no dejemos de pensar en cultura, en el impacto cultural que pueden traer las nuevas contrataciones a nuestras compañías. También cuando les compartamos esta presentación hay artículos que hablan definitivamente sobre estos temas particulares, pero nuestros tips, nuestros consejos inmediatos es que no cometan el error de traer personas similares a las que ya tienen. Obviamente tienen que comulgar en los valores que tienen como compañía, pero definitivamente hay que traer personas que promuevan la innovación. Otro aspecto alrededor de colaboradores versus habilidades está el tema de las competencias. Durante el tiempo que trabajamos a distancia, para quienes lo hicieron con mayor frecuencia en este tiempo, lo seguimos haciendo, pues vemos que se vieron la necesidad de desarrollar o de ver ciertas competencias de nuestros colaboradores, y nosotros, como dice el mensaje en pantalla, se quedaron para siempre, porque se volvieron la base de un trabajo por objetivos que hoy es necesario.
cada persona, de acuerdo con su edad, su estilo de personalidad, su experiencia, el tipo de trabajo, las condiciones también que tienen en el hogar, tienen mayor o menor facilidad para adaptarse al trabajo a distancia. Aquí les mencionamos algunas de esas competencias que se requieren tener en los equipos. Una de esas es, por ejemplo, administración del tiempo, otra orientación al logro, tesón y disciplina, networking, adaptabilidad y un tema de también responsabilidad alrededor de todo lo que implicaba adaptarse a esta nueva forma de trabajo. ¿Están de acuerdo ustedes con estas competencias? Pues si reflexionamos sobre estos retos que vivimos, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en que es necesario organizar el tiempo de trabajo para que les permita relacionarse con sus compañeros, con los clientes, cumplir las metas, los indicadores, desarrollar una comunicación efectiva digital. Definitivamente no es lo mismo estar con el equipo al lado, ¿no? En una oficina, que desarrollar una comunicación que evite las malas interpretaciones o que sea clara a la hora de definir indicadores, metas, objetivos de nuestros equipos. Obviamente ha sido necesario incrementar la habilidad para crear redes de negocio, redes de colaboradores, el aprendizaje en línea, el uso de las plataformas online alrededor de los temas de networking y adaptabilidad. Claramente las empresas, por otro lado, tenemos que llevar estos procesos de adaptación facilitándoles los recursos a nuestros colaboradores, y hoy la verdad es que hay una oferta enorme de tecnología y herramientas que están pensadas para resolver estos temas, pero el equipo de recursos humanos de alguna manera es responsable de evidenciar si sus equipos cuentan con estas habilidades y de traer colaboradores que también tengan estas competencias desarrolladas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente espacio de conversación que queremos abrir. Es cómo cambia esto el proceso de atracción de talentos en nuestras compañías, ¿no? Y definitivamente empiezo igual con un poquito de información y de estadística que hemos levantado a través de una encuesta que aplicamos a los clientes de Evaluar.com en el Uruguay y en toda la región para identificar cuáles son los principales problemas que tiene el área de reclutamiento y selección. Les estamos exigiendo a las áreas de recursos humanos que sean un eje de transformación, una pieza clave de transformación. Lo han venido siendo por varios años, pero hoy nos tocó acelerar muchas cosas. Y además les pedimos que puedan evaluar a líderes que generen transformación, que validen cultura y que desarrollen competencias, que traigan gente que tenga competencias. Claramente, previo a esto, antes del COVID, durante COVID, hay otros problemas que están alrededor de un proceso de selección. Por un lado, uno de los datos interesantes que salió en nuestra encuesta es que más del 70% de los currículums que recibimos no cumple con el perfil. Cubrir cada vacante está generando en promedio 25 horas hombre de trabajo, es decir, contratar a una persona le genera al analista de reclutamiento 25 horas hombre de trabajo. Las empresas tienen como una estadística promedio de cobertura que habla de más de 30 días para cubrir una vacante. 30 días sin el especialista ejecutando una tarea. Es un tiempo importante y nos parece que se volvió normal, pero definitivamente no lo es. Por otro lado, tenemos alta rotación, sobre todo en los perfiles core, ¿no? De lo que nos comentaban en esta encuesta, también les preguntábamos cuántas entrevistas en promedio están haciendo hoy para tomar una decisión de contratación, y nos decían que en promedio son entre 3 y 6 entrevistas, y en compañías incluso aún peor, entre 6 y 10, ¿no? Es decir, que se hacen estos espacios de entrevista. Tenemos definitivamente falta de bases de datos vivas, digitales y demás, y por otro lado, sabemos que tenemos un costo por malas contrataciones. ¿Qué es un costo por malas contrataciones? Es decir, por lo general nos toma el periodo de prueba identificar si una persona va a hacer bien su trabajo o no, y a veces obviamente hay costos de desvinculación. Entonces, contratar mal nos cuesta en promedio 4 salarios. Alrededor de estos temas, que estoy segura que muchos compartirán conmigo sus experiencias similares, y en otros casos incluso les diría que podrían quizás incluso tener más retos a la hora del proceso de atracción de talento, pues la pregunta que nos hacemos, y aquí no voy a hablar necesariamente de ninguna herramienta específica, sino si sabemos que las áreas de recursos humanos tienen estas problemáticas, ¿qué hizo el mundo de la tecnología para resolverlas?
Pues la verdad es que en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, se desarrolló tecnología sobre la base de 5 pilares, 5 criterios bases sobre los cuales las empresas que estamos desarrollando tecnología para recursos humanos hemos estado trabajando. La primera, y estoy segura que es con la que están más familiarizadas, son las herramientas de sourcing, que son, por ahí están, primero los portales de empleo, que son las más reconocidas, las redes sociales también, y están otras herramientas que sirven de fuentes o de herramientas de viralización. Son los primeros, digamos, sistemas con los cuales hemos venido teniendo contacto alrededor de todos estos años. Luego salieron estas herramientas que se llaman los Applicant Tracking Systems, que son sistemas que nos permiten ordenar el proceso, el área de reclutamiento ingresa y mapea ahí dónde está el candidato, cómo está, en qué etapa se quedó, cómo le fue en la entrevista, etcétera, ¿no? Y requiere que el equipo esté registrando ahí la información de sus candidatos. Por otro lado están las herramientas de adquisición de talento, y estas que se llaman de adquisición de talento porque son estas primeras herramientas. Por ahí están las pruebas psicológicas, las pruebas de competencias, porque nos ayudan a identificar el talento en los candidatos. Hoy tenemos también herramientas para evaluar conocimientos técnicos, incluso las videoentrevistas, porque ahí lo que hacemos como equipo de selección es identificar competencias, habilidades o ver temas de conocimientos técnicos, ¿no? Por otro lado están también los sistemas de onboarding. Ahí obviamente ha sido parte de los temas, de los aspectos en los cuales se ha concentrado el mundo de la tecnología para resolverle problemas a las áreas de recursos humanos, donde hay temas de orientación inicial, entrenamiento, reuniones, y por último también hay una serie de herramientas de analítica, ¿no? Donde se obtienen reportes, métricas, cómo va el embudo, es una especie de CRM de selección, hay muchas herramientas. Aquí de hecho en esta pantalla les estoy mostrando varios logos de herramientas que ustedes deben conocer, como por ejemplo las redes, les decía que están en las herramientas de sourcing, y luego están empresas como SuccessFactors, Taleo, que se han abocado a resolver problemas alrededor de la administración del proceso. Entonces, hoy la realidad es que a pesar de esta abundancia de innovación en sistemas para recursos humanos, pues queda un problema por resolver, que es integrar pues todo en una sola herramienta, ¿no? Que sería el reto que tenemos, pero hoy como áreas de recursos humanos vemos que existen soluciones, ¿no? Viendo esta abundancia, la pregunta que ustedes seguramente se hacen es, obviamente, ¿cómo decido qué tecnologías empezar a usar o trasladarme a nuevas? Porque no se ha detenido el desarrollo de tecnologías para recursos humanos. O cuáles tengo que empezar a integrar. Hay muchas experiencias que tenemos nosotros hoy con clientes en donde vivimos las integraciones con los sistemas ERPs, ¿no? ¿Y cómo decido esto? Pues tomando en consideración dos temas principales, los candidatos, ¿no? Y su equipo de selección. Entonces, empecemos por el candidato, empecemos entendiendo esta realidad. Eso al inicio les hablaba del tema de las generaciones, porque no podemos olvidarnos que los procesos no deben obedecer a requisitos administrativos. No debemos diseñar la manera en la que ejecutamos los procesos de cara a cumplir procesos administrativos. Pensemos también de cara a los candidatos, qué es lo que ellos dicen. Esto también es una encuesta que nosotros levantamos alrededor de pues la cantidad de personas que postulan diariamente a las compañías que tienen activa nuestra herramienta, que son más de 1.500 empresas en la región, y obviamente en el Uruguay también tenemos muchos clientes, donde un poco los candidatos nos dicen, primero, más del 60% de los candidatos abandonan los procesos de postulación complejos. Y si quiero mejorar en alguna manera en algunos perfiles del nivel de mis contratados, pues claramente los perfiles mejor calificados, pues a veces tienen ya trabajo y no se van a cambiar, pero si yo hago que mi proceso de postulación sea complejo, menos aún, ¿no? Más del 70% de los candidatos no postulan los trabajos, postula a las empresas. Y no sé si les ha pasado o si les han podido contar, cuando ustedes ven una vacante publicada en su portal local o en LinkedIn y ven la empresa y dicen, ay, qué interesante, antes de postular, consultan qué hace la compañía, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber como candidatos qué hacen las empresas y tenemos que darles esa información. Por otro lado, dice que el 42% de los candidatos que aplicaron una vez no lo vuelven a hacer porque nunca les dieron feedback, no supieron qué pasó, nunca recibieron una retroalimentación alrededor de este tema.
Más del 45% de los candidatos espera que los llamen a una entrevista máximo a los 7 días de haber postulado a la empresa. O sea, muy rápidamente. ¿Qué tan cerca estamos de esa agilidad como equipo? Y un 28% espera que sea a los 3 días. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a esa agilidad? Más del 40% de los encuestados dijeron que espera ser contratado a los 30 días de haber participado en un proceso de selección, ¿no? O sea, es decir, esa es la expectativa que tiene la gente al postular y obviamente, pues si no reciben esa agilidad, van a buscar a otras compañías. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Primero tenemos que centrar una estrategia de reclutamiento en los candidatos, facilitando los que lleguen a nosotros. Insisto, no en un requerimiento de empleo, no en una solicitud administrativa de empleo, sino en agilizar esto para los candidatos. Entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista de ustedes como líderes de recursos humanos, como líderes de compañías y desde el punto de vista del candidato? ¿Qué significa? ¿Cómo hago que mi proceso de selección sea lineal? Es decir, el momento en que el candidato se conectó conmigo, postuló a mi vacante, puedo conseguir que se lleve a cabo 100% del proceso de selección de cara al candidato. Insisto, porque ya una vez que el candidato ha hecho todas las etapas, definitivamente hay otras cosas que hace el equipo de selección internamente. Pero si ya logré que mi candidato dé clic en mi vacante, ¿por qué no hacer que todo lo que tiene que pasar suceda? ¿Por qué hago esta comparación? Pensemos en sus procesos para quienes viven esta experiencia similar, ¿no? Postula mi candidato, dejó su currículum, estaba en línea y luego tiene que esperar a que alguien lo llame. Si lo llama, lo invita a rendir las pruebas, lo vuelve a conectar a un sistema. Luego termina eso, tiene que esperar otra llamada para una entrevista. Y así es como el candidato se conecta y se desconecta de mi proceso, pudiendo en tiempo real, desde el primer clic, hacer que avance automáticamente por todas las etapas del proceso. Entonces aquí lo que intentamos hacer es dibujar eso. Primero el candidato postula, ¿no es cierto? Y luego lo llevo a que me compartan la información curricular que me permite, de alguna manera, el candidato me dé toda la información que me da a mí como área de selección la posibilidad de considerarlo viable. ¿Alrededor de qué? De su experiencia, de su educación, de su aspiración salarial, de sus conocimientos, etcétera, ¿no? El siguiente paso será, en los casos que amerite, evaluar conocimientos específicos, si es para contabilidad, tributación, finanzas, inglés, Excel, Office, ¿no? Es aquí donde puedo en línea, en tiempo real, evaluar ese conocimiento. Paso inmediatamente y en tiempo real, sin que el candidato se desconecte, a evaluarle competencias y habilidades blandas de cultura, valores en tiempo real. Y así es como el embudo de selección va calificando, filtrando a los candidatos e incluso puedo grabarlos en video y ahora los candidatos agradecen, desean que las empresas les faciliten estos temas porque incluso antes del COVID, pero hoy con COVID más aún, de obviamente poder hacer la mayor parte del proceso en línea sin perder la comunicación y el contacto con la compañía. Y adicionalmente, pues incluso podemos a través de estos espacios digitales de mantener al candidato conectado haciendo mi proceso, pues generar reportes automáticos con los tomadores de decisión o con los jefes de la vacante. Entonces, así es como hago que mi proceso de reclutamiento y selección sea lineal y complemente todo lo que yo necesito conocer de un candidato automáticamente y además facilito a los candidatos llegar a mí y pasar por el proceso. Entonces, entendiendo que ese sería el escenario ideal para muchos de ustedes, pues la idea es transmitirle 10 ideas top para trabajar la estrategia de atracción del talento. Vamos con rápidamente. La primera es entender en sus propias compañías qué proceso sigue el candidato de manera integral. Es decir, desde que ustedes hoy publican una vacante, tómense el trabajo de empezar a atender qué es lo que está haciendo ese candidato para llegar a ustedes. Lo segundo, como lo he mencionado, es que coloquen a los candidatos en el centro de su estrategia pensando de cara a ellos cómo facilito, ¿no? Que sean formularios de CV sencillos, que no tengan, que hacer muchos pasos para loguearse, sino que sea fácil para ellos compartir la información. El tercer punto es crear un sitio de empleos con su marca empleadora. Insisto, muchos ya la tienen y si no la tienen,
tómense el trabajo de darle información al candidato acerca de su empresa, porque los candidatos antes de postular están buscando quiénes son ustedes como compañía. El cuarto punto es particular y lo hablábamos con Ceci de ¿a qué se refiere? ¿Cómo es esto de convertir a sus candidatos pasivos en futuros candidatos? Por un lado, alrededor de los años, ustedes como áreas, como empresas, han logrado captar un sinnúmero de personas interesadas en trabajar en sus compañías. Pero si yo les diría que recontacten a candidatos que postularon hace un año, suena un tema difícil. ¿No? Imposible, les diría, porque hoy es difícil llegar a consultar esa información, esas bases de datos. Entonces, pues aquí la tecnología facilita esto, que yo recurra a candidatos que ya se vieron interesados, que eran buenos candidatos, que estaban calificados en función de un puesto dentro de mi empresa. Y el quinto punto es, permitamos el reclutamiento social. No solamente porque usemos las redes sociales como una herramienta de reclutamiento, sino porque nuestros equipos, por eso dice que sea posible in and out, porque dentro de nuestra compañía, nuestros mismos equipos pueden ayudarnos a viralizar las vacantes y para eso también está la tecnología alrededor de estos temas que tenemos que resolver. Por eso me voy a detener muy brevemente en a qué nos referimos con una estrategia alrededor de estos temas, ¿no? Uno de esos, por ahí tengo a alguien que está con el micrófono, voy a ver si lo logro poner en mute, si no ayúdenme a revisar sus propios micrófonos. Y les decía entonces, ¿a qué se refiere este tema de la estrategia? Pues detengámonos a pensar que hoy estamos acostumbrados a invertir en fuentes de reclutamiento de acuerdo a pagos como pagos planos, por así decirlos, ¿no? O sea, cuando tenemos que invertir en fuentes decimos, ok, ¿cuánto cuesta este portal de empleos? Al año tanto, sin importar si me trae por cada vacante 1, 100 o 1000 candidatos, ¿no es cierto? Pero la estrategia hoy que permite optimizar, ahorrar dinero y optimizar tiempo y recursos va alrededor de que ustedes tengan claridad de las mejores fuentes. A través de este pensamiento, de esta manera de entender la inversión en fuentes de reclutamiento, nosotros hemos logrado que nuestros clientes reduzcan hasta un 50% la inversión en fuentes de reclutamiento que realizan. ¿Por qué? Porque hacen inteligencia alrededor de sus vacantes. Es decir, si yo tengo perfiles operativos y masivos, las redes sociales hoy son increíblemente útiles para reclutar esas vacantes. De hecho, les quería comentar que en el Uruguay LinkedIn tiene más de 70,000 usuarios activos y además el 70% de estas personas está interesada en cambiarse de empleo. Facebook tiene casi 2.5 millones de usuarios en el Uruguay, por eso es que es tan útil para vacantes operativas. Instagram tiene 1.3 millones de usuarios en el Uruguay, el 80% de esos usuarios sigue empresas, el 95% son menores de 35 años, el 56% son hombres y el 44% mujeres y el 32% tiene estudios superiores. Por esto es que Instagram y Facebook son tan útiles hoy para reclutar perfiles masivos, luego los portales de empleo siguen siendo útiles para ciertos niveles de vacantes y LinkedIn para posiciones más altas. Entonces, cuando hablen de plantear una estrategia de reclutamiento y de inversión en fuentes, hablen de identificar por dónde están sus perfiles para que puedan ahorrar dinero alrededor de este tema. Tenemos como siguiente punto dentro de los 10 tips que les estábamos dando es digitalizar este proceso de aplicación. Les decía, el candidato va a agradecer que ustedes le permitan dar un clic y hacer todo el proceso y para ustedes claramente va a ser que el proceso de selección sucede en una hora, no en una semana. Tenemos que tomar ventaja de los procesos de automatización, vamos a hablar más adelante más de esto, hacer de la velocidad una prioridad en algunas empresas, y no digo que sean ustedes, pero en algunas empresas nos hemos encontrado con que la velocidad no es una prioridad. Y definitivamente de cara interna y de cara al candidato es importante esto, ¿no? Mantener comunicación constante. Las estadísticas que les mostré hablaban de la decepción que sienten los candidatos porque nunca se enteran qué pasó. Y hoy es muy fácil hacer que un sistema a través de unos lindos mensajes pensados por ustedes mismos le digan al candidato en qué etapa se quedaron, que su equipo de reclutamiento y los candidatos estén en la misma página y por último no pierdan de vista el onboarding, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No se olviden conseguir la aceptación del contrato no es el último paso. Hagamos que el candidato también sea fácil para él cumplir con los procesos administrativos previos antes de avanzar. Entonces,
quiero decir con digitalizar, automatizar alrededor de los puntos que estaban en el punto 6 y 7? Dentro de todo lo que nosotros tenemos como herramienta, nuestros candidatos y nuestros clientes han ido votando sobre las cosas que les han parecido más útiles. Y aquí les quiero mostrar algunas ideas de lo que los candidatos valoran y las que sus equipos y sus clientes internos valoran. ¿Qué valoran? Por ejemplo, valoran las videoentrevistas. El candidato la valora porque tiene una forma de explicarse, de exponer alrededor de preguntas que ustedes plantean y eso queda grabado y ustedes pueden escuchar esos videos en conjunto con visualizar el currículum y ver el tema de competencias, ¿no? Valoran esto. Los clientes internos y los equipos de recursos humanos valoran estos chats colaborativos donde a través de una manera digital de entregarles los informes a los clientes internos, opinan. Y entonces se acabaron los mails eternos de informes o la redacción de informes individuales por candidatos previos a presentar las ternas, porque todo funciona en línea, ¿no? La oportunidad de integrar la comunicación con mis candidatos por WhatsApp. Ustedes saben que la tasa de apertura de mails y la lectura de correos es cada vez menor. De hecho, a muchos les he escuchado decir, la gente no lee. Es real. Los jóvenes no leen, pero por eso tenemos que buscar cómo me comunico con la generación Z. ¿Cómo? Por WhatsApp. Esa es la respuesta. Así que los candidatos valoran que cuando están ya en un proceso de selección, doy un clic y me comunico con ellos vía WhatsApp para invitarlos a entrevista, para aclarar información alrededor de su currículum o incluso hay la forma de conectarse con WhatsApp para tomar referencia de los trabajos, ¿no? Y también otra funcionalidad top que ha salido como una de las más valoradas ha sido el poder poner etiquetas de administración de candidatos para saber en qué etapa están y demás. Entonces, hay mucha tecnología que facilita el trabajo para todos y no le quita el rol humano al equipo de recursos humanos, ¿no? Porque estas son tareas operativas. Lo que agrega valor es la interacción, la entrevista, ¿no es cierto? Y la identificación, el análisis de información. Por eso tenemos que pasar a la última parte de esta plática, que es cómo alrededor de un proceso de transformación digital, donde tengo retos alrededor de líderes transformacionales, de cultura, de competencias, de elegir tecnologías que faciliten, ¿qué rol cumple mi equipo? Somos los primeros que debemos transformarnos digitalmente. Y les decía al inicio de la conversación que las empresas han hecho transformación de procesos y transformación digital por lo general alrededor de las áreas core de negocio y no necesariamente de los equipos de recursos humanos, pero siendo hoy la pieza fundamental de una transformación, tenemos que ser los primeros que abramos nuestra mente hacia los cambios, ¿no? Pero eso no necesariamente sucede. Muchas empresas piensan que comprar tecnología y capacitarse en el uso de un sistema es transformarse digitalmente. Y no es cambiar un proceso, es plantear nuevos indicadores. Así que aquí un poco les quiero dar 4 ideas importantes alrededor de la transformación de sus equipos para llegar a atraer talentos con las habilidades digitales y con la capacidad de transformar. Si somos los responsables de traer ese talento, no nos olvidemos de, obviamente, buscar que nuestro equipo sea el primero que esté alrededor de esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las tareas que se pueden automatizar, plantear nuevos indicadores del equipo. Los indicadores de cobertura, de rotación, sí son importantes, pero tienen que cambiar indicadores más detallados. Yo les diría invertidos. Voy a explicarles más adelante por qué. Lo tercero es identificar líderes de proyecto. Ningún proyecto de transformación digital funciona porque el jefe dé una orden y les pida capacitarse. No funciona así. Hay líderes, hay agentes de cambio alrededor del proceso y eso tienen ustedes que poder identificar para que no fracasen. Nosotros hemos visto empresas que han invertido cientos de miles de dólares en incorporar sistemas de ERPs y después de 2, 3 años lo ven como un fracaso. Y eso se debe a que no hubieron agentes de cambio, no hubieron indicadores, no hubo un proceso de transformación interna y de cultura. Y por último, definir nuevos roles. Incorporar tecnología implica dejar de hacer cosas. Y mi equipo se asusta. Mi equipo dice, ¿y si mi sistema hace esto, yo qué voy a hacer? Por eso tengo que definir nuevos roles. ¿Qué tareas se pueden automatizar muy rápidamente? Ya sabemos que existe tecnología para, digamos,
resolver el tema de publicar y viralizar vacantes, filtrar y calificar candidatos, identificar habilidades y competencias, hacer entrevistas filtro, generar informes macro, recibir el feedback. Todo eso ya puede funcionar automáticamente, ¿no? Entonces, obviamente nuestro equipo deja de hacer cosas. Lo voy a dar, enfocar en tareas más estratégicas que existen muchas en recursos humanos, ¿no es cierto? Ahora, esto no es una decisión aislada. El distanciamiento social nos ha obligado a trabajar con selección a distancia, ya es obligatorio, tenemos que pensar en la salud de los candidatos y de los equipos, y su equipo y los candidatos lo van a valorar, así que hoy tienen el camino ideal para automatizar todas esas tareas y volver al equipo más estratégico, ¿no? Sin embargo, alrededor de esta automatización, en muchas ocasiones nos han dicho, pero los sistemas no reemplazan lo que hace el humano. No, no reemplaza, pero las tareas operativas sí. Y la tecnología mejora la calidad de las contrataciones. Y la calidad es cuantificable. ¿Por qué? Porque les decía al inicio que un problema que tenemos es que el costo de contratar mal nos cuesta alrededor de 4 salarios. Si yo bajo la rotación porque mis perfiles están mejor perfilados, ya tengo competencias, tengo habilidades, hago interacción con los candidatos, valoro mejor a las personas alrededor de un respaldo científico con las competencias, pues tengo que esperar que la rotación baje. Además, le concentro en mi equipo a identificar las mejores fuentes de reclutamiento. Entonces, ¿qué hago? Bajo rotación, mejoro la calidad de las contrataciones, por lo tanto, eso tiene un impacto económico definitivamente, ¿no? El segundo punto es plantear nuevos indicadores. Gran parte de los procesos de transformación digital cometen el error los líderes de que no les plantean nuevos indicadores. Entonces el equipo empieza a luchar con la tecnología, porque como su meta es hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora hay un sistema, no saben por dónde ir y empiezan a chocar. Algunos de los ejemplos de indicadores que tienen que transformar cuando involucren tecnología será plantearles un menor número de días para cubrir vacantes, plantearles un menor número de entrevistas. No es mejor equipo el que entrevista más. Eso es algo que nos pasa en un proceso tradicional porque la entrevista es una entrevista de discovery, donde recién empiezo a conocer al candidato de alguna manera. Pero con la tecnología eso no pasa. Me enfoco en los mejores candidatos porque yo ya sé qué competencias tienen desarrolladas por desarrollar, sé qué porcentaje de ajuste al puesto tiene, sé qué puntaje obtuvieron en su evaluación técnica. Obtuve retroalimentación del jefe sobre algunos aspectos que vio en el currículum, en los videos y demás. Entonces, disminuye el número de entrevistas. Puedo generar una mayor cantidad de propuestas de empleo entregadas por mes porque le estoy quitando gran parte del trabajo operativo a mi equipo. Y otro indicador que puedo darles se llama reclutamiento preventivo. No reactivo, reclutamiento preventivo, porque incremento la base de datos calificada. Entonces, si yo tengo la misma vacante varias veces, ya tengo un ranking de candidatos preparado para ser considerado. Entonces, voy a trabajar reclutamiento preventivo. Elegir a los líderes del proyecto, esto es, yo diría más un consejo, una recomendación, es que todo proceso de transformación tiene rechazo al cambio. Así que tenemos que elegir a estos líderes que apoyen y entiendan hacia dónde estamos llevando la compañía. Los líderes no necesariamente son los mismos jefes. A veces, al contrario, hay gente dentro de los equipos que tiene habilidades de innovación, de proactividad, son tecnológicos, son abiertos al cambio. Entonces, cuando elijan sus agentes de cambio, por ejemplo, si en sus compañías tienen áreas comerciales importantes, o si son una empresa de retail, o una empresa de construcción, o una empresa que tiene varios perfiles operativos, los agentes de cambio tiene que haber por lo menos 1 o 2 agentes de cambio dentro del equipo core de negocio, ¿no? Que se entiendan, que se involucren, que sepan este cambio que están planteando como área de recursos humanos para que ellos aplaudan y caminen con ustedes y motiven a todos porque los procesos de transformación alrededor de atracción y gestión de talento involucran a las otras áreas. Así que piensen que debe haber agentes de cambio en su equipo y también dentro de las otras áreas y que además tienen que darles indicadores específicos a estas personas, ¿no? Y por último está el tema de definir nuevos roles y con esto voy a ir concluyendo y haciendo, digamos, un poco de anotaciones sobre lo que hemos hablado, ¿no?
cuando hablamos, para quienes estén muy cerca al proceso de atracción de talento de quienes estamos hoy en la conversación, que quiero decirles que estamos 50 personas conectadas hoy, alrededor de estos temas, pues nosotros hemos pensado históricamente y tradicionalmente que el equipo de atracción de talento es un equipo estándar. O sea, es una persona que hace todo, desde el reclutamiento, las entrevistas, las llamadas, las evaluaciones, la incorporación, la firma del contrato y demás. Pero cuando involucra tecnología, esa persona digamos, multitasking y tan preparada en lo que ha venido haciendo históricamente, no termina siendo el que asuma coherentemente esta transformación. Normalmente son quienes más rechazo al cambio tienen, porque es a quien les impacta desde todo punto de vista su trabajo. Así que nosotros les invitamos a pensar en que su equipo de selección tiene 3 roles. Pueden transformar su proceso de manera transversal para que elijan qué equipos son los cazadores, qué equipos son los analíticos y qué equipos son los candidatos lovers, como nosotros les llamamos. Los cazadores son chicos, son personas, son colaboradores, especialistas en conseguir candidatos target, son expertos en manejo de redes. Y manejo de redes significa saber hacer pautas, saber hacer comunidad, saber hacer georreferenciación, inversión para bajar presupuestos de inversión en reclutamiento. Entonces son más analíticos, son muy digitales, están orientados a objetivos y trabajan por indicadores puramente. Entonces son quienes se encargan de mantener una efectividad en el funnel, ¿no? Y saben mucho de employer branding y puede ser un equipo centralizado para todos los tipos de perfiles. Por otro lado están los analíticos, que ahí es donde calza por lo general el equipo de reclutamiento tradicional, porque ellos son quienes entienden los resultados de las competencias, de las pruebas, del ajuste al puesto, califican los videos pensando de cara a esas respuestas, analizando esa información, asegura la calidad de las contrataciones, ¿no? También puede ser un equipo centralizado. Y los candidatos lovers son los candidatos que se encargan de asegurar que el colaborador se incorpore adecuadamente, recopile información y también son los responsables de bajar la rotación porque asegura la permanencia en la compañía. Estas son algunos ejemplos de cómo hemos dado la vuelta a los equipos de atracción de talento, convirtiéndolos, identificando quiénes son más afines a determinadas tareas y hemos conseguido reducir las horas hombre involucradas en el proceso y también en algunas compañías la cantidad de personas enfocadas a hacer estas tareas hoy. Así que, recapitulando un poco alrededor de estos temas y para abrir un espacio de preguntas, Ceci me va a ayudar y el equipo de GAM me va a ayudar a leer las preguntas que ustedes han hecho. Pues, hemos hablado un poco de cómo va a ser este retorno al trabajo, las herramientas, la digitalización, claramente todo alrededor del proceso que dominamos, que es el de atracción de talento, de los colaboradores, de qué pasa en una reestructuración, se identifican competencias, habilidades, y qué pasa alrededor del lugar de trabajo. Para que el trabajo a distancia funcione, yo necesito líderes que tengan ciertas competencias y equipos digitalizados, ¿no? Pues antes de concluir y para abrir el espacio de preguntas, solo quiero mencionarles que quienes nos acompañan hoy y estamos muy agradecidos, les vamos a obviamente regalar sin costo la oportunidad de evaluar a 3 personas de sus compañías para identificar en qué nivel está su liderazgo transformacional, si tienen las competencias y habilidades para ser líderes que transformen su compañía. Así que les voy a pedir que durante el tiempo que abramos el espacio de preguntas nos faciliten, escriban en el chat que está en la parte inferior de sus pantallas sus correos para que María José del equipo de GAM pueda empezar a copiar esos correos y enviarles a ustedes la opción de que usen el regalo. Ella se va a poner en contacto para coordinar, entonces facilítennos sus mails para poder hacerles llegar el regalo que les estamos dando para que evalúen a 3 líderes, o ustedes mismos pueden evaluarse también y ver cómo está la necesidad de desarrollar sus competencias transformacionales que faciliten la transformación de sus compañías. Así que bueno, abro espacio de preguntas. Ceci, si me ayudas, por favor. Veo que hay varios chats escritos, así que por favor abramos y elijamos preguntas. Ha pasado ya 1 hora, tomémonos unos minutitos más para absorber preguntas. Me disculpo porque me pasé un poquito, pero la emoción, ¿no? Nos apasiona hablar de estos temas, así que empecemos, Ceci, con las preguntas, por favor.
Sí, perfecto. Bueno, mira, las resonancias, mientras que estabas haciendo las presentaciones, digo, de la temática y demás, estaban vinculadas, hubo bastantes personas charlando sobre o tocando el tema de las generaciones, ¿no? Por un lado, también de la realidad en Uruguay, que Uruguay es un país que tiene una población avejentada, entonces hubo una persona que decía, Gaby, recuerda que Uruguay tal vez no puede ser tan ágil o tan drástico en determinadas transformaciones. Y ahí creo que justo mientras estábamos respondiéndole a esta persona, tú estabas hablando también de lo que es la integración de las diferentes generaciones en las organizaciones. Así que bueno, sobre ese tema parece bien interesante el poder también hablar algo más. Sí, de acuerdo. Y definitivamente sí, lo que mencionan es correcto y creo que, como decía, esta generación de baby boomers va a empezar a jubilarse y eso nos va a traer cambios importantes en las empresas y vamos a tener que empezar a contratar o millennials que ya están, ¿no? O la generación Z. ¿Cómo van a compaginar en las empresas de estas generaciones? A través de una transformación, a través de valorar lo que cada generación le aporta a mi compañía y a través de poder trasladar el conocimiento, porque cuando empieza a salir de las empresas los baby boomers, pues perdemos conocimiento por sobre todo. Entonces vamos a tener que repensar cómo trasladar. Pero si lo pensamos desde un poco nuestro expertise es para poder hacerlo, tenemos que evaluar competencias y poder identificar cómo estas competencias que ya tienen nuestros equipos, sin importar la generación, se unen y comulgan en un trabajo en equipo. Exacto. Bueno, y después otros dos comentarios también bien interesantes. Uno también respecto a los millennials, cuando estabas hablando justamente de las complejidades a veces de un proceso de postulación, si los formularios son complejos, etcétera. Y también una persona que ponía, bueno, algo que los millennials detestan, ¿no? Digo, algo que los millennials es muy complicado, como que lo dejan la visión de esta persona que compartía. Pero claro, también que son la fuerza laboral entrante con más fuerza. Sí, sí, y por eso es que decía que tradicionalmente y en muchas empresas, y ustedes sabrán juzgar las suyas, cuando uno visita una compañía se encuentra con unas solicitudes de empleo en papel, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos a implementar la plataforma, y nos ha pasado, nos entregan el papel, hagamos que así llegue el registro, no puede funcionar así, tenemos que pensar de cara a lo que al candidato se le facilita sin perder la información relevante para ustedes. Pero la información relevante está alrededor de qué hace que una persona funcione bien en mi empresa, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos identificar cada vez que una persona postula a una compañía que usa la herramienta. Sí. También un tema muy interesante, surgió otros dos en realidad, porque ahora hay uno nuevo, con respecto a que algunos o muchos baby boomers todavía son los dueños de las empresas, ¿no? Entonces también ahí bueno, todo un tema de generación y de traspaso de, tenemos a un Juan José que lo veo ahí abajo de mi cara, está Juan José muerto de risa, que debe sentirse identificado. Así que bueno, ¿qué hacemos con estos baby boomers dueños de empresas? Así es, pero digamos, es el reto de compartir, de compaginar y de no olvidarnos que tenemos que transformar la empresa digitalmente y de que la base de la producción a mediano plazo va a ser estas nuevas generaciones a quienes yo no soy tan mayor, pero tengo un hijo en la generación Z y no lo entiendo muchas veces. Entonces me pongo a pensar, trabajar con ellos, qué difícil, ¿no? Va a ser como trabajar con adolescentes todo el tiempo. Tenemos que buscar la manera de sacar lo mejor de ellos. Un desafío para integrarnos, exactamente. Es que siempre decimos, ¿no? Que en la diversidad también es que está la riqueza. O sea, y hoy además que todos aprendemos de todos, también eso es interesante. No es solamente el dueño porque logró ser dueño y porque llegó hasta acá, que se va a seguir haciendo todo de la misma manera, porque para dar otros pasos hay que cambiar. Así que de ahí también. Bueno, y después teníamos un tema bien interesante en donde en el chat también varias personas nos estuvimos conversando, que tenía que ver con el sentir de muchas personas que en algunos momentos han sido contratantes, han trabajado en Ares y que hoy o en otro momento de su vida, cuando salen a buscar trabajo, sienten la frustración de no recibir feedback después de haber postulado, avanzado de repente y bueno, y no haber obtenido la posición. Sí, y eso, digamos, nosotros vemos empresas responsables alrededor de este tema, pero francamente,
si tenemos la cantidad de postulantes que tenemos hoy en el Uruguay, que es una estadística que lo obtuvimos a través de clientes y de la propia experiencia de Ceci y su equipo, de recibir entre 300 y 800 candidatos por vacante, humanamente, ¿quién le dedica tiempo a mandar mensajes de agradecimiento de etapas del proceso a esos candidatos? Es complejo. Sin embargo, la tecnología hace eso hoy, ¿no? O sea, sabe en qué etapa está el candidato, se comunica para recordarle que avance en caso de que requieran que avance, o se encarga de comunicarle en pantalla. Cuando ya estoy en mi proceso, no necesito esperar. Y le dice, gracias, has finalizado, has avanzado, has concluido, te avisarán los resultados. Incluso hemos nosotros les cuento algo muy particular que nos pasó, y es que nosotros evaluamos cerca de 200,000 personas al mes en toda la región. Claro, imagínense el número de personas que nos escribe a preguntarnos cómo le fue, sin que necesariamente sepamos qué pasó, porque la empresa es la responsable de la contratación. Nosotros solamente somos el sistema, por así decirlo. Pero lo que hicimos nosotros es darle acceso a los candidatos de autoconocerse a través de herramientas aleatorias a lo que hace la compañía para evaluar competencias, identificar el apego de un candidato a un puesto. Digamos, por fuera de eso, que es información de la empresa, les hemos dado una opción de que hagan una evaluación muy corta para que se autoconozcan y descargan ese informe, y pueden también autoevaluarse alrededor de sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, sus miedos, cómo aprenden. Data bien interesante porque la gente quiere conocerse, sabe que participa, ¿no? Pero, digamos, nuestro objetivo y responsabilidad como plataforma útil para recursos humanos es definitivamente invitar a los clientes a que agreguen esos mensajes a los candidatos en los procesos, y hemos tenido pues una utilización de esa funcionalidad con mucha frecuencia. O sea, cada vez más somos más responsables sobre el feedback que damos a los candidatos. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Justo una persona nos consultaba si vamos a subir esta charla, y no me acuerdo si lo había dicho al principio, pero le agradecí ya por hacerlo recordar. Sí, la estamos grabando con la intención de poder compartirla, así que va a estar subida tanto en redes de GAM Consultores como en YouTube de evaluar.com, así que les estaremos haciendo llegar los links para facilitarles. Y para todas las personas que también nos habían confiado su intención y deseo de ser parte, y que bueno, una mañana fría acá en Uruguay, no sé, en México debe estar divino, nos hacemos esa idea, pero bueno, que pueden haberse suscitado, como tantas veces pasa, distintas cuestiones que no todos pudieron estar. Así que sí, vamos a estar en redes subidos para que puedan verlo y compartirlo. Y además quedamos todos a las órdenes, encantados de su compañía, de su presencia y de su entusiasmo, porque también a nosotros nos entusiasma saber que contamos con una audiencia que está activa, que está motivada por saber, por transformarse y por compartir también su situación, que en este momento, vaya, sí es compleja para muchos. Pues muchas gracias también de mi parte, un gusto, a las órdenes. Pues les vamos a enviar los correos de contacto, síganos en LinkedIn también, estoy como Gabriela Rodríguez, y ha sido un gusto, y les deseo pues mucha salud, a cuidarnos todos, y que tengan un lindo término de semana. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias Gaby, un placer. Chau, chau. Gracias.